Imagínate que el envejecimiento no solamente fuera a cumplir años, sino que son un conjunto de errores microscópicos que van pasando en tu cuerpo. Errores en el ADN, proteínas que se doblan mal, células madre que dejan de funcionar, mitocondrias que producen menos energía, inflamación constante, silenciosa y de bajo grado, y sistemas de reparación que con el tiempo comienzan a fallar. Ahora imagina que todo esto lo podemos ver desde un nivel muy profundo, el nivel molecular. Ahí es donde entra AlphaFold 3, porque AlphaFold no solamente es una inteligencia artificial que predice los cambios que van a tener las proteínas. La verdad es que esa explicación queda muy corta. AlphaFold 3 nos puede ayudar a entender cómo es que interactúan los diferentes componentes biológicos, como lo pueden ser las proteínas, el ADN, el ARN, diferentes componentes que nos van a ayudar a predecir muchas cosas en el futuro. Y en medicina, entender cómo interactúan estos componentes puede hacer la diferencia entre saber cómo tratar una enfermedad o no tener ni idea cómo tratarla. Pero la gran pregunta es, ¿AlphaFold nos puede ayudar a curar enfermedades? ¿Puede hacer que el Alzheimer desaparezca? ¿Puede hacer que ya no exista el cáncer? ¿Puede retrasar enfermedades como fibrosis pulmonar, EPOC y varias? ¿O incluso enfermedades cardiovasculares y las diabetes? ¿O simplemente todo el mundo está exagerando con esta nueva inteligencia artificial? En este video te voy a explicar cómo es que AlphaFold 3 puede ser el mejor invento del siglo para la medicina y la longevidad humana. Sin más que agregar, vamos al video. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que cuando se habla de la longevidad humana, no estamos hablando de vivir 150 o 200 años. Estamos hablando de vivir tiempo de calidad, porque es muy diferente el que una persona muera a los 150 años habiendo sufrido de demencia senil, de enfermedades crónicas, de dolor crónico, los últimos 20 años de su vida, a vivir 150 de una manera plena, disfrutando de cada momento que tiene en su vida. A esto se le llama health span o esperanza de vida saludable. La medicina de la longevidad actualmente lo que está buscando es detener todas las enfermedades que se van generando por la edad. Todas estas detenerlas para tener una calidad de vida superior cada vez y dejar de estarnos enfermando o sufriendo de síntomas por la edad. Preservar la función física, cognitiva, funcional, de todo. Y aquí es donde el AlphaFold 3 se vuelve interesante, porque no quiere decir que nos vaya a ser inmortales, sino porque puede acelerar la comprensión de los procesos moleculares que pasan en nuestro cuerpo y que todos estos están detrás de muchas enfermedades. Para la gente que no estudia medicina, voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Imagínate que tú estás armando un Lego. Tú tienes tus piezas y yo tengo mis piezas. Tenemos las mismas piezas. Sin embargo, cada quien puede armar una forma diferente. En este caso, el Lego sería la proteína y nosotros seríamos el fármaco. Esta inteligencia artificial tiene la capacidad de predecir cómo es que yo y tú vamos a armar nuestros Legos. De esta forma, cualquier experimento para investigar la cura de algo puede ser acelerado muchísimo más de lo que lo teníamos esperado. Para entenderlo fácil, una proteína es simplemente una cadena de aminoácidos, una estructura tridimensional la cual su forma va a determinar su función. En la medicina esto es bastante importante porque en cuanto una proteína pierde su función, suceden las patologías, porque esta molécula va a interactuar de una forma inadecuada. Por ejemplo, en el Alzheimer, las proteínas beta-amiloide y la proteína tau se acumulan de una forma que no estaba destinada a ser, y es por eso que esta enfermedad sucede. Por ejemplo, en el Parkinson, la proteína alfa-sinucleína puede acumularse y formar compuestos tóxicos. En el cáncer, las proteínas que regulan el crecimiento celular pueden estar dañadas. En las enfermedades metabólicas, receptores o niveladores pueden estar alterados, lo cual puede causar la enfermedad. Y todo esto puede afectar la glucosa, los lípidos y también las hormonas. Durante décadas, los médicos y los científicos han usado técnicas distintas para ver cómo es que estas proteínas interactúan con el cuerpo, como por ejemplo puede ser la cristalografía con rayos X, la resonancia magnética nuclear o la criomicroscopía electrónica. Son técnicas muy poderosas, pero a la vez bastante lentas a comparación de esta nueva que está saliendo. Además de que su costo es impresionante. Y bueno, AlphaFold 3 va mucho más allá de estas técnicas antiguas. Como les había explicado en el ejemplo de los Legos, AlphaFold 3 tiene la capacidad de predecir cómo es que estas proteínas se van a acomodar y cómo es que van a interactuar con el organismo. Esta es la gran diferencia, ya que esto acelera muchísimo más el proceso y nos permite ir intentando con diferentes ligandos, o en este caso fármacos, para ver cómo es que podemos
crear la plegación perfecta de proteínas para revertir esa enfermedad. Y aquí les va algo interesante. Si el envejecimiento en sí es una pérdida progresiva de la función molecular, eso quiere decir que AlphaFold 3 nos va a permitir tener puntos de intervención para detener este tipo de procesos. Pero para entender esto, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué es realmente el envejecimiento? Normalmente pensamos en el envejecimiento por las arrugas, las canas, el cansancio, los dolores, pero biológicamente el envejecimiento va mucho más allá de todo esto. A nivel celular incluye varios procesos que se conectan entre sí y uno de ellos es la inestabilidad genómica. Nuestro ADN recibe daño constantemente. Radiación, estrés oxidativo, inflamación, errores de replicación, toxinas ambientales y procesos metabólicos normales. Todo esto puede generar que haya cambios, mutaciones o errores en el ADN. Y obviamente el cuerpo ya tiene sus sistemas de reparación para cuando este tipo de cosas suceden. Pero con el tiempo, evidentemente, se vuelven menos eficientes. Cuando el daño se acumula, aumenta exponencialmente el riesgo de desarrollar enfermedades, sobre todo el cáncer. Y todas las capacidades regenerativas disminuyen. Otro proceso es la pérdida de proteostasis. ¿Qué quiere decir? Que se pierde la capacidad de las proteínas para plegarse y asumir nuevas funciones. Cuando una proteína se dobla mal, como había explicado, puede perder su función o hacer una función tóxica o dañina hacia el mismo cuerpo. Si el sistema de eliminación no logra eliminarla bien, se va a ir acumulando y ahí es donde está el problema. Como les había comentado, en el Alzheimer y en el Parkinson son enfermedades en las que se acumulan las proteínas y comienzan a causar síntomas que progresivamente van haciéndose enfermedades degenerativas de la edad, sobre todo en el Alzheimer, y empiezan a afectar la calidad de vida del paciente, y no solo el paciente, sino también de la familia. De hecho, tengo un video sobre el Alzheimer, te puedo dejar un link por aquí para que te pases a verlo y entiendas más o menos cómo funciona esa enfermedad y lo puedas integrar con lo que estamos hablando en el video. Otro cambio que puede suceder es la disfunción mitocondrial. Si no estás enterado, las mitocondrias son las encargadas de crear el ciclo de Krebs, todo eso que ya sabemos que es un fastidio en la medicina. Ellas son las que resisten el estrés oxidativo y deciden si se va a usar oxígeno o no para la generación de ATP, que es la energía que utiliza el cuerpo para funcionar. Además, estas mitocondrias tienen la capacidad de poder formar poros para posteriormente hacer una muerte celular programada. Además, las mitocondrias pueden formar especies reactivas de oxígeno que van a hacer daño a los tejidos que vayan a tener oxígeno cerca. Conforme vamos envejeciendo, estas mitocondrias comienzan a fallar, van a producir menos energía, van a producir más especies reactivas de oxígeno y van a fallar mucho más a la hora de programar su propia muerte cuando la célula deja de ser funcional o comienza a ser dañina. Esto contribuye a disfunción muscular, cansancio y bastantes otras cosas más. También existe la senescencia celular, que quiere decir que una célula simplemente dejó de dividirse y se quedó por sí misma sola. Pero esto tampoco quiere decir que necesariamente vaya a morir. En algunos casos esto está de maravilla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el cáncer, esta senescencia celular sería espectacular para detener la progresión de la enfermedad, las metástasis o el crecimiento tumoral. Pero en casos normales, estas células en senescencia pueden seguir secretando factores de inflamación, liberar toxinas o compuestos que no se necesitan, que al final acaban haciendo daño. Y es por eso que se inventaron los fármacos senolytíticos, cuyo objetivo es eliminar este tipo de células. Como nos podemos dar cuenta, mínimo aquí en México, las personas grandes tienden a tener enfermedades como la hipertensión o la diabetes, sobre todo la hipertensión o problemas cardiovasculares. Todo esto es porque el cuerpo, conforme envejece, comienza a estar en un estado de inflamación crónica y esto comienza a dañar las arterias y comienza a hacer que todas estas enfermedades vayan a salir a la luz. Todo esto es parte del envejecimiento, pero todo esto se puede prevenir con alfa. Ahora, ¿cómo es que AlphaFold 3 nos puede ayudar a detener tantas enfermedades? AlphaFold 3 es un invento revolucionario bastante importante que se puede combinar con muchas otras tecnologías, como lo puede ser CRISPR-Cas9, que también te dejo el link del video acá para que entiendas qué es CRISPR-Cas9. Tiene la forma de acelerar muchísimo más todos los experimentos farmacéuticos. Esto le va a venir de lujo a todas las farmacéuticas, ya que va a ser mucho más rápido el desarrollo de los medicamentos. Y esto puede ayudar en cualquier enfermedad: cáncer, Parkinson, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, todo, porque básicamente todo nuestro cuerpo son proteínas. Nosotros pensamos que el ADN es la raíz de todo y hace todo,
pero el ADN simplemente son códigos que nos ayudan precisamente a crear proteínas. Sin el ADN no se pueden hacer los aminoácidos para formar las proteínas que se necesitan para diferentes tipos de procesos que están en nuestro cuerpo. Entonces básicamente somos puras proteínas. Y esto está bastante interesante porque si lo combinamos con la CRISPR-Cas9, que tiene la habilidad de recortar el ADN y codificarlo de una manera distinta para que se exprese distinto la proteína, y varias tecnologías que han estado saliendo últimamente, yo creo que esto va a ser un cambio revolucionario, que vamos a poder vivir una cantidad mayor de tiempo y sobre todo de calidad de vida. Me parece algo espectacular. Pero bueno, vamos a hablar también de cómo es que esto puede ayudar en enfermedades. Bueno, por lo pronto ya les expliqué cómo actúa en el Alzheimer y en el Parkinson. Ahora vamos a ver cómo actúa en el cáncer. El cáncer en sí, la persona que nace ya tiene riesgo de tener cáncer. Entonces, todas las personas que tienen cáncer es ¿por qué? Por un error en la expresión genética. Esto puede deberse a un factor normal, que la persona no hace realmente nada que lo predisponga a tener cáncer, puede ser nada más por existir, pero esto ocurre cuando la célula intenta regenerarse. Y los factores de riesgo del cáncer, si se dan cuenta, es cuando algo hace que la célula se regenere, como puede ser la luz del sol, ultravioleta, una exposición prolongada, sin haber dormido bien, sin tener una alimentación adecuada, sin haberte expuesto desde el amanecer. Esto puede hacer que tu piel se vaya a regenerar otra vez porque fue lastimada. Es por eso que puede salir cáncer de piel. El fumar, ¿por qué? Porque crea una inflamación y una irritación en la cual el tejido va a tener que suplir su propio tejido porque se dañó, y al momento que se llegue a equivocar se expresa el cáncer. Esto puede ser que pase el primer día que fumas o puede ser que nunca te vaya a pasar. Al igual que, por ejemplo, el esófago de Barrett. El esófago de Barrett consta en que el epitelio del esófago comienza a cambiar porque el ácido del estómago sale hacia el esófago y lo comienza a irritar porque este tejido no está preparado para esto. El tejido se comienza a reparar y si llega a haber un error se comienza a hacer cáncer de esófago. Así en todos los cánceres. ¿Cómo puede AlphaFold 3 mejorar esto? Bueno, si se predice cómo se van a acumular las proteínas, cómo se van a acomodar en distintas situaciones, pues nos puede ayudar a prevenir esas distintas situaciones o a usar esas distintas situaciones a nuestro favor, porque todo esto nos va a ayudar a prevenir y a corregir. Por ejemplo, hay algunas proteínas que reparan el ADN, otras que regulan si la célula debe dividirse o no, si está sana o no básicamente, y otras que activan la muerte celular programada. Todas estas, si están en su correcto funcionamiento, lo van a hacer. Cuando una mutación cambia su estructura, pues bueno, la proteína deja de funcionar como debería de ser. Las células cancerígenas normalmente se protegen, dejan de crear factores de muerte celular programada, dejan de crear, inhiben muchas señales para que no sean atrapadas o encontradas o matadas por el propio cuerpo, y es por eso que si se llega a corregir eso, el propio cuerpo incluso pudiera ser capaz, obviamente a futuro, pero pudiera ser capaz de eliminar el cáncer por sí mismo. Como sabemos, el cáncer, como depende del ADN, depende de cada persona y cada persona va a tener un caso distinto. Imagínate que tenemos a dos personas. En apariencia, las dos personas tienen, no sé, un cáncer de pulmón. Sin embargo, molecularmente pueden ser bastante distintas. Y AlphaFold 3 nos podría ayudar a analizar variantes específicas para el paciente para así poder ayudar a resolver sus problemas. Por ejemplo, las personas fumadoras que nunca han desarrollado cáncer o personas no fumadoras, la fibrosis pulmonar es parte también del envejecimiento. Y la fibrosis ocurre cuando se comienza a fibrosar, a ser más duro, a cicatrizar el tejido del pulmón. Este puede pasar en el riñón, en el hígado y en varios órganos. Cuando el pulmón pierde elasticidad, evidentemente nuestra capacidad vital o capacidad de tener aire en nuestros pulmones va a ser menos. Entonces nuestros pulmones se van a expandir menos. Este proceso involucra señales inflamatorias y, como ya lo he dicho, todo esto se puede revertir. Y la parte más importante, la medicina personalizada. Cada persona tiene un código genético distinto. Cada persona lo expresa distinto también, dependiendo de las circunstancias. Como les había dicho antes, puede que una persona se pase toda la vida fumando, pero la otra persona con un año fumando ya vaya a desarrollar una neoplasia o un cáncer. AlphaFold 3 nos puede ayudar a identificar riesgos, clasificar variantes, descubrir soluciones, descubrir puntos de intervención, y todo esto para preservar la salud de la persona. Y la medicina personalizada va mucho más allá del cáncer. La medicina personalizada es bastante importante
porque nos permite ayudar al paciente individualmente a su problema y evitar sobre todo los efectos adversos. Hay muchas personas que toman un medicamento y desarrollan síndrome de Stevens-Johnson, cuando la mayoría no lo hace. Esto es solamente un ejemplo, pero por ejemplo podemos descubrir si la persona tiene riesgo de muchas otras cosas, si la persona puede o es más probable que desarrolle o es más probable que se defienda de tal enfermedad y así, y todo esto para que la persona sea saludable. La muerte ocurre cuando uno o más órganos dejan de funcionar. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir esto? Manteniéndolos saludables. ¿Por qué los órganos dejan de funcionar? Por la edad, por los errores en el ADN, por deterioro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cuidarlos para poder vivir una vida plena, para poder vivir de una forma saludable, una muy buena forma, vivir muy buenos años, tener salud, disfrutar de la vida, hacer muchas cosas que queramos, porque hay que acordarnos que vida solo hay una. Ahora, antes de acabar, me gustaría aclarar que AlphaFold 3 tampoco es tan preciso actualmente, pero creo que Google lo está haciendo bastante bien. Hay cosas que AlphaFold 3 no puede hacer. Una cosa es predecir el plegamiento o el desdoblamiento de una proteína, pero tampoco podemos saber si el fármaco puede ser nefrotóxico, puede, no sé, de alguna manera afectar a un cierto individuo, porque también las proteínas pueden moverse a otros lugares, pueden hacer otras cosas, incluso hasta unirse a un ligando que se parece, mimetizar, bastantes cosas moleculares que son muy complejas, pero bueno, creo que estamos en crecimiento, creo que la medicina va muy bien en la genómica, en la genética, y creo que la medicina de la longevidad va por muy buen camino. Entonces, que si yo creo que AlphaFold 3 es el mejor invento de la década, te puedo decir que sí, pero no como lo están vendiendo. Yo creo que AlphaFold 3 tiene el potencial de convertirse en la base para poder mejorar por mucho la longevidad humana, la calidad de vida humana y cómo es que vamos a sobrellevar todos los problemas que estamos teniendo ahorita por todo lo que comemos, por toda la contaminación que hay, por lo menos que caminamos, por lo menos que nos exponemos al sol, por muchas otras cosas que van cambiando conforme a cuando inició el mundo, ¿verdad? Evidentemente. Si te interesa este tema, hay bastantes cosas más que se pueden hablar, pero sí me interesaba mucho platicarles sobre AlphaFold 3 y cómo es que creo que esto va a revolucionar de manera increíble la medicina y va a ayudar a que muchas enfermedades por fin puedan ser curadas o mínimo tratadas y a entender y a empezar a practicar de manera más seguida la medicina individual o personalizada. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, denle like y espero les haya gustado este video.